por transmitir, ¿sí? Apenas me dé el ok de que estamos en redes sociales, iniciamos. Bueno, ya estamos en vivo, así que les damos a todas y todos una muy cálida, afectuosa, cordial, fraterna y solidaria bienvenida. Estamos aquí en esta actividad, en este diálogo, este conversatorio virtual titulado Volveremos y seremos millones, el golpe de Estado, el exilio y la lucha para que Bolivia vuelva a gobernarse. Es una actividad, es un conversatorio, un encuentro organizado por Jaina, que es una institución centro miembro Claxo de Tarija, Bolivia, por el grupo de trabajo Claxo, Autonomías, Territorios y Memoria Geopolíticas en Disputa, del cual, mejor dicho, está aquí Pilar Lizárraga, una de sus coordinadoras. Para Claxo es un honor, es un orgullo, es un compromiso también, como decimos otras veces, poder ser anfitriones, poder ser la casa que cobije este tipo de encuentros y este tipo de actividades. Por un lado, porque nos parece muy importante y muy potente para pensar nuestra América, para pensar los proyectos populares de nuestra América, los proyectos nuestroamericanos, sin duda desde una pluralidad de opiniones, perspectivas, posiciones, pero que esa pluralidad y esa diversidad de perspectivas, opiniones, posiciones, proyectos y propuestas siempre se basen en la democracia, en la vida, en la justicia, en la paz, en la igualdad, y ojalá que nunca se basen en la vulneración de las instituciones, en la muerte, en el desplazamiento violento, en las desigualdades, en la violencia y en la desprotección o la falta de cuidado para la mayoría de las poblaciones. Por lo tanto, como parte de este esfuerzo que hace Claxo por justamente poder cobijar estas actividades, digamos, vinculadas con una diversidad de posiciones, con una pluralidad de perspectivas y de proyectos para nuestra América, es que nos pareció muy interesante poder reunir a estas personalidades, a estas referencias, a estos liderazgos, a estos líderes y lideresas latinoamericanos, centroamericanos, sudamericanos, para poder entonces dialogar entre todos y encontrar los caminos para construir una América Latina más justa, más solidaria, más igualitaria, en democracia, en paz, y a donde las mayorías populares realmente tengan la posibilidad de expresarse, de ser reconocidas, de ser escuchadas y de no ser vulneradas en sus voluntades. El motivo o la excusa de este encuentro tiene que ver con presentar el libro que es, digamos, salió recientemente, salió hace muy poquito, de Evo Morales, Volveremos y seremos millones, el golpe de Estado, el exilio y la lucha para que Bolivia vuelva a gobernarse. Voy a presentar a todas y todos los que nos acompañan para no estar interrumpiendo cada vez, y entonces vamos a dar paso al diálogo entre ustedes. Los voy a presentar y las voy a presentar, si les parece bien, en el orden que van a hacer uso de la palabra. La idea es que cada una y cada uno haga una intervención de entre unos 10 y 15 minutos, ojalá unos 12 minutos sería como ideal, para que luego de escuchar estas 5 intervenciones podamos dar paso también a un diálogo entre ustedes, por supuesto, y con las personas que están participando, tanto por la plataforma de Zoom, que les invitamos a todos, por supuesto, a conectarse a esta plataforma, como también damos la bienvenida a quienes están participando por las redes sociales en vivo, el Facebook de Claxo, el YouTube de Claxo y otros canales y otras plataformas virtuales que están reproduciendo o están replicando en este momento la señal. Quienes nos van a acompañar, y vuelvo a decir que las presento de una vez para dar paso al diálogo, van a ser, en primer lugar, Verónica Mendoza, cusqueña, hablábamos de que está ansiosa por volver a Cusco, obviamente con las restricciones de la pandemia hace muchos meses que no puede hacerlo. Verónica Mendoza, entonces cusqueña, antropóloga, presidenta del movimiento Nuevo Perú y congresista del Perú entre 2012 y 2016. Gracias, Verónica, y muy bienvenida. En segundo lugar, va a hacer uso de la palabra, va a intervenir Gustavo Petro, senador de Colombia,
Movimiento Colombia Humana y líder de la oposición en Colombia. Entonces también bienvenido Gustavo Petro, estuvimos contigo en Buenos Aires en noviembre de 2018 y ahora es un gusto para Claxo volver a tener un encuentro o un diálogo contigo. En tercer lugar nos acompaña y va a hacer uso de la palabra la compañera Telma Cabrera de Guatemala, presidenta de CODECA y del Movimiento por la Liberación de los Pueblos, MLP. Muchas gracias y bienvenida, Telma, desde Guatemala. Sabemos que a lo mejor con algunos problemas de conectividad, pero ojalá que podamos, por supuesto, dialogar. En cuarto lugar, va a hacer uso de la palabra Pilar Lizárraga, de Bolivia, como ya la presentamos, es la co-coordinadora del grupo de trabajo Claxo, Autonomías, Territorios y Memorias Geopolíticas en Disputa, investigadora de JAINA e integrante del comité directivo de Claxo, representando a los centros de Bolivia y de Paraguay. Y va a cerrar esta ronda de intervenciones Evo Morales, que lo presentamos como el primer presidente indígena del Estado plurinacional de Bolivia. Entonces, saludando a todas y todas, diciéndoles también, hay algunas preguntas por el chat, que es importante que puedan participar Claxo representando de esta conversación a través del chat y de Paraguay. Y va a cerrar la sección de preguntas y respuestas. Las y los participantes no tienen acceso a audio ni a video. Solo la configuración que usa Claxo para llamadas masivas permite que audio y video tengan las y los panelistas. Las y los participantes, público o espectadores, pueden participar por el chat o por la sección de preguntas y respuestas o question and answer. Sin más prolegómeno entonces y sin más introducción, damos paso a Verónica Mendoza, quien va a hacer uso de sus 12 minutos. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, Pablo. Muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias a quienes nos están acompañando desde las redes sociales. Muchas gracias al equipo de Claxo por organizar este conversatorio y permitirme compartir este momento con valiosos compañeros y compañeras latinoamericanos. Y muchas gracias en particular al compañero Evo por la generosidad de haber plasmado todo lo que ha plasmado en este libro, que como ha dicho Pablo es hoy pretexto para que nos encontremos y dialoguemos. Un libro en el que nos cuenta, para empezar, su historia personal, desde niño allá en su comunidad de Isayabi, en el altiplano, y su largo caminar hasta llegar a ser, como se dijo hace un momento, el primer presidente indígena del Estado plurinacional de Bolivia, con el paso respectivo en el Chapare, ¿no? Como cocalero y luego dirigente cocalero, donde ocurre una de las anécdotas que a mí más me ha gustado, y voy a develarla, prometo que solo será una, porque tienen que leer el libro, en la que cuenta el compañero Evo cómo allá a inicios de los 80, cuando recién se había trasladado al Chapare, me parece, se encuentra con estos famosos programas de erradicación de coca y programas alternativos, y con unos técnicos, entre bolivianos y norteamericanos, entiendo, que pretendían capacitar, ¿no?, a los cocaleros para el cambio famoso de cultivos. Y entonces Evo decía, y ni que fuéramos incapaces, ¿de qué nos van a capacitar? Si somos nosotros los que conocemos mejor aquí nuestro territorio y cómo cultivar. Y cuenta cómo los técnicos del programa en cuestión insistían persistentemente en que en una hectárea se podía sacar 60, 70 quintales de arroz, ¿no? Y el hermano Evo y los compañeros insistían, conocedores de la productividad de su tierra, que 15 y 30 era digamos, lo adecuado, ¿no? Y ante la insistencia de los técnicos, el compañero Evo les dijo, perfecto, si ustedes creen que es así, yo preparo la hectárea, ustedes siembran y cosechan sus 60 quintales y nos repartimos 30-30, ¿no es cierto? Por supuesto, los técnicos en cuestión no se atrevieron a asumir el desafío, ¿no? Y quedó así, digamos, de alguna manera, queda así plasmada, ¿no?, en esta anécdota del libro un poco el espíritu, ¿no?, de los cocaleros y del pueblo boliviano, este espíritu rebelde. Cuenta también, siguiendo la anécdota y para concluirla, que unos pocos años después, ¿no?, a raíz de la liberalización total y del ingreso de alimentos subsidiados de manera masiva, ya ni siquiera fue posible producir ese arroz o esa yuca que producían en la zona, puesto que ingresó
arroz, ¿no? Argentino, de Brasil y otros, a precios con los cuales la producción local no podía competir. A través de estas anécdotas y de su historia personal, nos cuenta Evo también la historia del pueblo boliviano, que es también la historia de los pueblos de Latinoamérica, de nuestra América, y nos invita entonces a reflexionar sobre nuestra historia, de dónde venimos, quiénes somos, también a reflexionar sobre las brechas y heridas más profundas que tenemos a nivel personal y a nivel colectivo, que nos marcan como pueblos, también sobre nuestras expectativas y nuestros sueños que nos unen, pero a veces también nos separan. Yo soy de Cusco, del sur del Perú, de un territorio que se define desde su grandeza, ¿no? Tahuantinsullana, pero también desde el yugo colonial que nos marcó a sangre y fuego, un territorio donde hace apenas 50 años los patrones de la hacienda marcaban a hierro caliente el hombro de sus peones, de sus indios, ¿no es cierto?, en el hombro, un territorio que reivindica con orgullo su identidad, que se define también por su tradición comunitaria, pero que también es la despensa de minerales y de gas de grandes transnacionales. Un territorio que se mira entre dos espejos. Por un lado, el espejo de Lima, nuestra capital, la Lima imaginada del negocio próspero, del éxito personal, de la inserción en el mercado global, la Lima del centro del poder, tan ajeno y distante y muchas veces de espaldas a nosotros. Y por otro lado, el espejo de nuestra hermana Bolivia, de la cual nos separa una frontera artificial, pero con la cual nos une una historia común, tradiciones comunes, un color de piel, nos unen lenguas y nos une también un espíritu rebelde. Y ha sido mirándonos en ese espejo del otro lado de la frontera entre Perú y Bolivia, que desde el sur del Perú en particular y desde el Perú en general hemos podido aprender una gran lección de dignidad, por la cual quiero agradecer al compañero Evo aquí presente y a través de él al pueblo boliviano, que nos mostró con su lucha y su resistencia que sí es posible, que sí es posible recuperar la democracia para ponerla al servicio del pueblo, o mejor aún, para ponerla en manos del pueblo, para que sea artífice de su destino, que sí es posible recuperar la soberanía sobre nuestros territorios y sobre nuestros recursos, que sí es posible hacer retroceder la pobreza y garantizarle salud, educación de calidad a todas y a todos, sin discriminación, y no solamente a los que tienen dinero. Una gran lección que recogemos y en la cual nos miramos. Haber visto a un pueblo que durante siglos fue relegado, discriminado, tomar las riendas del parlamento, del gobierno, llegar con sus polleras y sus ponchos hablando en quechua y en aymara a esos centros de poder que antes les eran ajenos, ha sido una gran interpelación, una gran lección y un desafío para nosotros. Pero hay otra gran lección que también nos deja el proceso boliviano, una gran lección para mi generación, y es que las derechas, los grupos de poder económico, son capaces de las mentiras más terribles, de las violencias más agresivas, de cualquier atrocidad que pueda significar incluso cobrar vidas humanas, para poder mantener sus intereses, y que no les importa la democracia, que no les importa la dignidad y la vida de los pueblos. Y cuenta el compañero Evo en este libro, como en retrospectiva, imagino, a pesar de que a él mismo y a todos en el mundo nos sorprendió este fatídico golpe el año pasado, en realidad sí hubieron algunas pequeñas señales que anunciaban este desenlace, que en su momento quizás no se atendieron de manera suficiente, quizás porque a todos nos parecía imposible que en pleno siglo XXI se cuestionara un proceso electoral que era avalado por todas las fuerzas políticas, por la propia OEA, ¿no?
nos parecía imposible, inimaginable que terminara con un golpe y que fuera avalado con el silencio cómplice de la comunidad internacional, salvo honrosas excepciones. Y creo que ese antecedente no podemos pasarlo por alto, por más que algunos, y me incluyo, tengamos nuestras críticas respecto de algunos aspectos del proceso boliviano, nada justifica un golpe con fusil y Biblia en mano, menos que cobre vidas valiosas. Por supuesto, los procesos históricos no son fáciles, tienen contradicciones, complejidades, de las cuales da cuenta también el compañero Evo, errores, tropiezos, debates, dudas, traiciones, en la perspectiva de poder comprender mejor esos procesos y poder aprender de ellos, algo que es muy importante y valioso para quienes queremos seguir en ese camino de emancipación de nuestros pueblos, aprendiendo de quienes nos abrieron el camino y asumiendo también algunos desafíos pendientes que plantea también Evo en el último capítulo de su libro respecto de los procesos de cambio. Desafíos como, por ejemplo, la necesidad de construir liderazgos múltiples para poder sostener los procesos de cambio más allá de las personas, superar la dependencia extractivista, ahora más que nunca que la pandemia y el cambio climático nos confirma que no podemos seguir depredando y contaminando la naturaleza a riesgo de hipotecar el agua y el oxígeno de las generaciones futuras, o la necesidad de profundizar la concientización de nuestras militancias y nuestros pueblos para que puedan defender los avances conquistados. Son algunos desafíos que también se nos plantean y que es necesario procesar para poder avanzar. Pero hoy que estamos a puertas de un nuevo proceso electoral que le está costando muchísimo al pueblo boliviano garantizar, creo que es importante, para mí es importante terminar esta breve intervención con un llamado a todos los ciudadanos y ciudadanas de América Latina y del mundo que creemos en la democracia, que defendemos los derechos de los pueblos a decidir sobre sus destinos, un llamado a acompañar, a cuidar este proceso, a mantenernos informados y vigilantes, porque nada descarta que haya intentos y pretensión de volver a sabotearlo. Esta vez no lo podemos permitir, no lo vamos a permitir. Esta vez, como lo dice el título del libro del hermano Evo, esta vez volveremos y seremos millones. Así que mucha fuerza para los hermanos y hermanas de Bolivia. Jayaya, Bolivia. Se cortó. Sí, parece que Pablo no está. Toca asumir la moderación. Nuestro moderador ha tenido un inconveniente técnico. Nos toca entonces tomar la posta. Pilar, ayúdanos. Claro que sí. Bueno, entonces vamos a dar continuidad a la palabra a Gustavo, por favor. Gustavo, tienes la palabra. Bueno, gracias Pilar y gracias a Verónica que me antecedió. Un saludo a Evo, el autor del libro que estamos presentando, que confieso he leído una sola lectura hasta la página 141. Y sobre eso quisiera expresarme como una presentación del libro. Conocí a Evo precisamente cuando me desempeñaba como alcalde de Bogotá, en la sede de gobierno de la ciudad de Bogotá, en la Plaza de Bolívar. Y allí ya estaba yo viviendo unas circunstancias específicas. Me trataban de destituir, de sacar de la alcaldía, por implementar un programa que no tenía que ver con lo que ahora se llama el neoliberalismo.
con las limitaciones de un mandatario local. Y desde allí me asomé a la experiencia boliviana. Leyendo el libro encuentro varios temas neurálgicos que provocan, obviamente, una discusión y que quiero plantear aquí. El retorno de los golpes a América Latina en general. Después de Pinochet, el Cono Sur, las dictaduras militares del sur de nuestra América, se había abierto una especie de primavera, le hemos llamado. Varios progresismos de diferente tipo ganaron electoralmente, como lo había hecho Allende. Lograron algunas transformaciones importantes en sus países respectivos y de una manera u otra hemos vuelto a lo que le sucedió a Allende. Después del golpe de Estado de Allende siguieron 30 años de dictaduras y guerras civiles, de una derrota popular en América del Sur y de una insurgencia muy poderosa en América Central, de la que hizo parte, pues, nuestra Colombia. Ese periodo se cerró con la primavera, con el intento de hacer transformaciones pacíficas, tal como lo había propuesto Allende en su momento, ya hace casi 40 años. Y entonces aquí viene un tema que es fundamental. ¿Qué significa ese regreso de los golpes? Que cuando las oligarquías tienen fuerza en los parlamentos son golpes parlamentarios, como el de Brasil, como el de Paraguay. Cuando las oligarquías tienen fuerza dentro de los ejércitos y las policías son golpes más truculentos aún, golpes propiamente militares. Una combinación de ambas cosas. Lo cierto es que hemos vuelto a un periodo de autoritarismo, de cierre de la democracia. Si se comparan los dos periodos, el de Allende y el actual, quizás solo encontraríamos una diferencia que puede ser fundamental. Mientras Allende proponía el socialismo del momento, vigente en el momento, una profundización democrática en su país, una redistribución de la riqueza en su propio país, la derecha, utilizando el ejército, no solamente dio un golpe brutal contra Allende y acabó completamente con esa posibilidad, destruyó el movimiento popular, provocó una derrota popular fulminante, obviamente no definitiva, pero sí fulminante en el término de que tuvieron que pasar décadas, como en España, para que ese movimiento popular volviera a plantear las banderas de la democracia en su propio país. Hasta ahora realmente insurge de nuevo la ciudadanía para demandar democracia en Chile. Pero esa derecha tenía algo que proponer, ni más ni menos. Con el golpe militar de Pinochet se propone el neoliberalismo, concomitantemente con lo que sucede luego con Reagan en Estados Unidos y con la Thatcher en el Reino Unido, pues comienza la época neoliberal. La extrema derecha tiene algo que proponerle al mundo, tiene unas ideas, hace aspirar a una parte de la sociedad alrededor de esas ideas, tiene algo que decir. Compartámoslo o no, había ahí un proyecto de gobierno, de transformación incluso paradigmática del pensamiento económico, del pensamiento político y de las maneras de hacer gobierno, lo que llamamos nosotros el neoliberalismo. Hoy no. Hoy los golpes de Estado en América Latina entran a un abismo, a un espacio negro, vacío. No tienen nada que proponer. Proponen lo de antes, lo que se está derrumbando, pero no tienen una visión hacia adelante, hacia el futuro. Y quizás esta diferencia es la que permite que Evo pueda plantearse hoy con muchas posibilidades el volveremos. El volveremos no dentro de 40 años,
el volveremos ahora, como se titula el libro. Una diferencia que me parece clave subrayar: la extrema derecha no tiene hoy propuesta, como si la tenía en tiempos de Allende. Un segundo elemento que sale de allí, quizás se explica por esto que acabo de decir, quizás, es la manera como se confronta el golpe, la respuesta que da Evo Morales a ese golpe. Y tengo que confesar que si yo hubiera estado al lado de él en esos momentos, en esos días, yo no hubiera coincidido con su manera de tratar ese problema. Obviamente es una discusión, me imagino que en Bolivia una discusión intensa, lo que estamos siendo es protagonistas de los acontecimientos, no simplemente analistas. Yo hubiera quizás respondido muy al estilo de lo que incluso quizás, digamos, se ha hecho, que es confrontar. Evo escribe ahí en su libro, que es un testimonio, pues el tema de la represión que podría venir, la masacre, llamémoslo así. La masacre ha estado presente en nuestros pueblos. Después de la decisión de Evo, empiezan a matar, efectivamente. 40 personas aparece allí en el libro. Yo vengo hace 20 días, venimos en la ciudad de Bogotá, la ciudad que goberné, de ser testigos de una matanza de jóvenes, 14 por parte de la policía, disparando directamente contra manifestaciones. En un país en donde en este año ya hemos vivido 62 masacres con diferentes tipos de autores y en una complejidad que en otra ocasión podríamos analizar, pero que hace parte de una misma oleada, y es que el regreso al autoritarismo, a los golpes, a las dictaduras, a la muerte de la democracia, que es lo que se está proponiendo a lo largo y ancho de América Latina, viene acompañada con la represión más profunda, con la destrucción de los valores mismos de la vida. Estamos viendo que matan a la gente simplemente. Ahí quedará planteada, digamos, esa discusión, si la táctica que usó Evo sin mucho pensamiento previo, porque todos esos hechos son inesperados, fue la más adecuada para Bolivia, o si otro tipo de estrategias como confrontar directamente hubiera sido mejor o peor. Lo cierto es que, hecho el balance hasta el momento, a Evo le está saliendo bien su respuesta. Mientras Allende moría allá en el palacio, bombardeado, mientras destruían en Chile todo lo que había de acumulado el movimiento popular, sindical, juvenil, político, y prácticamente Chile entraba a un enorme espacio gris de la dictadura durante décadas. En Bolivia, sin dar las respuestas que se dieron allá, y quizás muy afines a la tradición indígena y muy confiados con la gran capacidad organizativa que ha tenido la sociedad boliviana, a diferencia de muchas de nuestras sociedades, muchísimo más desorganizadas, pues logran ser resilientes, es decir, logran incluso aceptar la salida del poder sin disparar siquiera, irse, y al poco tiempo tener una estrategia de retoma del poder, que ya veremos si vence, y esperamos que venza en los acontecimientos que se están dando ya en estos días, pero indudablemente el golpe que sucede en Bolivia no logra tener el poder destructivo que sí tuvo el poder de la destrucción ocasionada en el golpe de Chile. Y me parece que entonces esta estrategia no violenta, implementada por Evo Morales, su partido, y por los movimientos sociales bolivianos que se lanzan es a la movilización y a la lucha por la democracia, parece ser una respuesta, por lo menos en Bolivia, acertada una vez se produce el golpe,
Y la efectividad de eso va a depender mucho de los días siguientes, si se logra volver, si se logra retomar el camino democrático de Bolivia, que además tendría unas consecuencias sobre el entorno latinoamericano que esperamos nosotros, porque sería el campanazo, digamos, que le diría a todos estos que están cerrando la democracia en nuestro continente que no pasarán, no pasarán. Y ese es, digamos, el segundo elemento que a mí me gustaría subrayar de lo que he leído del libro Volveremos. Y el tercer elemento, en una parte allí lo cuenta Evo Morales en sus palabras, es el tema del litio, que nos lleva a un tema de la economía, digamos, del proyecto económico de América Latina. América Latina ha vivido por décadas recientes de extraer petróleo, carbón como en mi país, petróleo como en Venezuela, gas como en Bolivia. No se separa mucho ese proyecto económico del que había en la colonia, que sacaban los españoles oro y plata fundamentalmente. Yo siempre he sido un crítico de ese tipo de proyectos, primero por la incidencia del petróleo y el carbón, y lo dije una vez allá en Cochabamba, en un evento en donde nos encontramos precisamente con el presidente en ese entonces, Evo Morales, y estaba una delegación cubana, y Maduro, y Rafael Correa, que era presidente en Ecuador, antes de la COP, que llaman, del año 2015 en París, sobre el cambio climático, y apostarle a un modelo extractivista que sustentado en gas, carbón y petróleo, que es lo que produce la muerte de la humanidad en manos del capitalismo, pues no es sostenible para América Latina, en mi opinión. Y por tanto tenemos que pensar otro tipo de proyecto. El progresismo tiene que variar el modelo económico de América Latina. Aquí en Colombia, en la campaña electoral de la Colombia Humana, propusimos el retorno a la agricultura y a la industria y lo que eso significa en el siglo XXI en términos de conocimiento. Una sociedad del conocimiento, el conocimiento como la base de la producción, porque la riqueza nace del trabajo y no tanto de la extracción. Ese ha sido el debate que he intentado incluso en discusión profunda con los venezolanos, tratar de irradiar en el continente. El pueblo latinoamericano tiene que estar al lado de la vida y no al lado de lo que puede acabar con la civilización humana. Y por tanto la política empieza a dividirse no tanto entre izquierda o derecha como en el siglo XX, sino entre política de la vida y política de la muerte. Bueno, en el libro Volveremos hay un capítulo, una parte que se refiere al litio y que quizás es la causa del golpe. Ya los historiadores podrán investigar esto mejor que nosotros. Y allí, ¿qué plantea Evo? Pues el litio, un mineral bastante raro, digamos, escaso en el mundo, vital para la electrificación. Y la electrificación sobre todo del transporte, los vehículos que se mueven con baterías eléctricas utilizan este tipo de baterías, de pilas que tienen litio. Poder electrificar el transporte es clave para poder combatir el cambio climático, es decir, los efectos del carbón y del petróleo y del gas en manos del gran capital. La electrificación del transporte es un objetivo fundamental que implica unos cambios tecnológicos, irradiar las líneas férreas por todo el territorio, los tranvías en las zonas urbanas, los cables en zonas dependientes, los vehículos eléctricos, etc. Entonces, allí plantea Evo no hacer lo mismo que hacemos tradicionalmente los latinoamericanos con el petróleo, el carbón y el gas, que es meterlo en un tubo, en un tren y sacarlo y recibir unos dólares,
y la economía se desploma apenas se cae el precio internacional de esas materias, que además se va a caer porque la demanda tiene que volverse cero si queremos sobrevivir como especie en el planeta. Entonces, Evo lo que plantea es la industrialización del litio, su utilización, e incluso alcanza a hablar de un piloto que hicieron allí con un carro hecho en Bolivia, con obviamente baterías de litio. Y ahí es donde está, digamos, en mi opinión, el cambio de modelo. Es la producción del carro eléctrico, solo por hablar del tema en concreto, del pasaje. El carro eléctrico que necesita litio. Claro que América Latina podría tener un potencial para la fabricación de entonces de carros eléctricos y ser un poder en el mundo alrededor de este tema y aportar en la adaptación al cambio climático, pero en el fondo, el carro con batería de litio es simplemente un símbolo. En el fondo, es el camino de la industrialización y de la producción lo que se está planteando. Escapar de la extracción, usar nuestras posibilidades, las más grandes de todas es nuestro cerebro colectivo, para construir un camino cimentado en el conocimiento y la producción, tal cual hicieron los del sudeste asiático, que incluso arrancaron un poco atrás de nosotros, pero nos saltaron por encima. Y ese debe ser, digamos, uno de los grandes objetivos del proyecto progresista para América Latina. Salir del extractivismo, pasar a la producción y lograr que la producción y la construcción de riqueza sea coherente con la preservación de la naturaleza y de la vida. Y ese tercer elemento, en esa fase anecdótica un poco del tema del litio, pero que quizás es por el litio y por esa disputa entre si Bolivia debería exportar el litio en bruto o utilizarlo para un proceso de industrialización, y el carro eléctrico era el ejemplo, que incluso debería ser a escala latinoamericana, en procesos que hemos olvidado de integración y de coordinación, de planificación de la producción, nos muestra con claridad. Ese episodio nos muestra la ruptura entre un proyecto puramente extractivista que nos empobrece y que puede ser muy dañino, y un proyecto cimentado sobre el conocimiento y el trabajo, que podría ser el campo y la perspectiva de una América Latina capaz de producir riqueza y de distribuirla entre toda su población. Y es el tema, digamos, que me deja hasta ahora la lectura del libro. Espero que ese libro se pueda presentar en La Paz y en Santa Cruz, con Evo Morales físicamente allí. Ojalá nos inviten en la retoma de la democracia en Bolivia. Gracias, muy amables. Muchas gracias, querido Petro, querido Gustavo Petro. Y ahora entonces vamos a dar paso a la tercera intervención. Telma Cabrera. Telma, entonces, tus 15 minutos, 12 a 15 minutos, para que puedas compartir con nosotros. Buenas tardes, hermanos y hermanas, a nuestro hermano Evo Morales, Gustavo, Pablo, Verónica y Pilar, y a todos nuestros hermanos y hermanas que nos están siguiendo por las redes sociales. Gracias por este espacio, también a los organizadores de este conversatorio. Gracias al hermano Evo Morales. Me impactó bastante el título del libro, Volveremos, seremos millones. Gracias al hermano Evo, porque escribir nuestra historia lleva mucho tiempo, pero también es importante también escribirlo para que se pueda debatir, y eso puede ayudar la lucha de otros movimientos sociales a nivel del mundo.
tuve esa oportunidad de leer este libro. Nosotros y nosotras, los defensores y defensoras de derechos humanos y de la madre tierra, poco tiempo tenemos para leer libros, pero en este momento me detuve y tuve que leer el libro, en donde los y las que venimos arrastrando una lucha con trayectoria, tenemos su historia desde niños y niñas, y esa es la razón en que estamos involucrados como defensoras y defensores de nuestra madre tierra. Leí el sufrimiento que escribió el hermano Evo Morales desde cuando era niño y cuando pastoreaba ovejas y cuando tomaba agua también en los riachuelos. Eso es la vida de nosotros los campesinos y campesinas en el campo. También felicito a nuestro hermano Evo Morales, porque también dentro del contenido del libro encontré el nombre de otros movimientos en donde menciona el nombre de la COP. Me llena de alegría cuando nos comparte esta experiencia, porque no se autonombró como presidente, sino lo fueron nombrados desde los movimientos sociales hasta donde está. Para mí, Evo Morales sigue siendo presidente legítimo de Bolivia. Pero también, dentro del contenido del libro, veo de cómo dentro de los movimientos sociales se rebelan también en contra de nuestro hermano. Es muy triste la historia cuando la intervención de Estados Unidos interviene en los países, en los pueblos originarios, porque también encontré en la lectura o la cárcel o el cementerio o Estados Unidos. Entonces, por último, fue el golpe de Estado. Es una valentía de los pueblos originarios. Cuando también nos comparte de la solidaridad de nuestro hermano, que en paz descanse, Fidel. Cuando él en ese entonces pensaba de la palabra revolución, que se hacía con las armas, y en su conclusión le dijo adiós a esa idea cuando tuvo la oportunidad de hablar la primera vez 3 minutos con Fidel, y luego esperó muchas horas, porque también se dio un conversatorio en horas de la noche, donde él en su historia comenta que comió y después platicaron. Realmente obtener esas experiencias con nuestros hermanos sobre sus luchas es una base fundamental para fortalecer nuestras luchas como pueblos. La criminalización, el encarcelamiento, los asesinatos, los golpes de Estado, ya es una práctica de Estados Unidos para dispersar nuestras luchas como pueblos originarios. Comento esto porque nosotros y nosotras como movimiento sociopolítico también hemos enfrentado, solo del 2018 para el 2020 hemos enfrentado 20 asesinatos. Y no contando otros de otros movimientos. Entonces, eso es una práctica de la intervención de Estados Unidos
no solo con la cooperación de la USAID para cooptar a los supuestos dirigentes, entre comillas, porque los defensores defendemos la vida, la tierra, defendemos a nuestros pueblos. Un día viajé a Bolivia y quise conocer a nuestro hermano Evo Morales en persona. Pero realmente me siento feliz en este espacio, aunque virtualmente estamos compartiendo esta sala. Realmente sus aportes que ha escrito en el libro, Volveremos y seremos millones, en un pensamiento ante un problema no podemos coincidir con nuestras ideas, pero también la idea que utilizó es también salvar su vida. Quizá en el futuro hay más que aportar. Quizá eso fue la razón de que él tuvo que salir a través del golpe de Estado en Bolivia. Y gracias a los hermanos de México, gracias a Argentina, con esa solidaridad, porque se vio claro en el contenido de esta historia cuando escribe nuestro hermano Evo Morales, cuando los presidentes no gobiernan en su país. Se ve lo que pasó cuando quiso pasar por Ecuador. Hay experiencia, decisión asamblearia que se debate. Y también el lema que dice: los pueblos tenemos que gobernarnos. Felicito a Bolivia, insto a nuestros hermanos y hermanas de Bolivia a que realmente esperamos esa victoria de aquí en el futuro, porque han habido luchas y no puede quedarse así por así las vidas, tantas masacres que hubo. Por el gobierno golpista, económicos y personales, guiado por Estados Unidos. Me sorprendí de la cantidad de personas que han sido operados de la vista gratuitamente en Bolivia por el apoyo del gobierno cubano. Realmente, si nos agarramos de la mano y luchamos por defender nuestros pueblos a nivel de Latinoamérica, a nivel del mundo, eso es lo que el pueblo necesita. Adelante, hermanos y hermanas. Saludo al pueblo de Bolivia. El libro es grandísimo como para poder seguir comentando, pero habrán otros espacios en el futuro donde podemos seguir profundizando nuestras luchas. Que seamos movimientos desde nuestros territorios y que no se dejen cooptar por la cooperación de la USAID para dividir nuestras luchas como lo han hecho en Guatemala y a nivel del mundo. Que viva Bolivia, que viva Evo Morales, que viva la lucha de los pueblos. Esa es mi aporte en cuanto al libro y felicitaciones, hermano Evo Morales. Muchas gracias, querida Telma. Muchas gracias por estas palabras desde Guatemala. Y continuamos, damos continuidad entonces a este diálogo, a este encuentro con la compañera Pilar Lizárraga. Pilar, entonces, tus 15 minutos. Gracias. Gracias, Pablo. Bueno, saludar a todas y a todos y un saludo muy especial a nuestro querido compañero Evo,
por permitirnos realmente tener la posibilidad de reunirnos para entretejer historias y de alguna manera en comprender la profundidad y la densidad de lo que ha implicado este capítulo tan oscuro de nuestra historia política en Bolivia. Cuando tuve la posibilidad de tener las primeras páginas del libro, o es más, vi la tapa del libro, Volveremos y seremos millones, nos evoca a una frase muy potente respecto a nuestra historia, a nuestra memoria larga de las luchas y las rebeliones indígenas. Y el libro va entretejiendo, sin duda alguna, esta memoria histórica, pero no solamente contada desde digamos, los historiadores, sino desde quien hace historia, ¿no? Volveremos y seremos millones es para mí un libro que nos permite trabajar una nueva historiografía, una historiografía de los pueblos, constituir una memoria viva y un archivo histórico, político, para poder comprender la densidad de lo que ha implicado justamente este momento tan aciago de nuestra historia, pero además para poder comprender todo esto que decía la compañera Telma, Verónica y Gustavo, lo que ha implicado los procesos de liberación de nuestra patria grande. Seguir la voz de nuestro compañero Evo como autor y narrador en primera persona es desplazarnos por los intersticios de una historia que ha sido contada siempre por los vencedores, por los conquistadores. Evo interpela esa historiografía, la dialoga y la vacía y la llena de sentidos libertarios y antiimperialistas. Le permite construir en realidad desde su propia acción y desde su propio caminar la posibilidad de esa alternativa que decía la compañera Telma, que es la alternativa de los pueblos en la lucha anticapitalista y anticolonial. Cuando empezamos a leer el libro, empezamos a situar una historia que pensamos nos va a remitir solamente a los momentos del golpe de Estado, que en sí ya son complejos, pero en realidad nos van a remitir y nos van a entretejer de una manera muy importante y muy interesante, trayendo una narrativa que no es lineal ni cronológica a esto que decía Gustavo, el diálogo con los procesos históricos de la patria grande, ¿no? Los golpes de Estado, los vaciamientos en realidad de los sentidos institucionales, pero también la construcción de alternativas potentes desde la construcción de líderes políticos que se hacen en estos procesos de lucha contra el imperio, pero además de caminar y construirse en su propia cotidianidad. El niño de Orinoca, puesto en las palabras de Evo, ese Evito que él decía, quiero evocarlo para no tener que repetir y ver esos Evitos que toman el agua con los animales, pero además esos Evitos que encarnan las múltiples dimensiones y desigualdades, le han permitido transitar a un hombre y un líder político de grandeza muy, muy fuerte, que ha sido capaz de conducir por esos caminos de retorno que él nos menciona, ¿no? Dice, yo retornaba por esos caminos y veía en mi imaginación a Evito, ha permitido retomar y retornar a un hombre que ha podido conducir un país, pero además ha permitido soñar, como decía Verónica, a la patria grande en una alternativa societal. Es un libro que nos permite conducirnos en la construcción de categorías políticas que interpelan esas nociones de una academia eurocentrista, de una academia que no permite en realidad dar paso a estas narrativas alternativas a partir de la propia pluma y de la propia forma de construir y hacer historia. Es un libro que para mí interpela entonces estas otras formas también de hacer academia, porque sitúa la voz, en este caso del sujeto Evo, como un sujeto colectivo, un sujeto que se despoja de esa su condición de sujeto individual Evo Morales para ser hombre, para constituirse en un líder histórico capaz de conducir, vuelvo a decir, los destinos de nuestro Estado, de nuestro Estado plurinacional, pero además de esta sociedad que se ha constituido en un ejemplo y en una experiencia que dialoga con los otros y otras experiencias de nuestra patria grande. En este libro yo encuentro muchos elementos, no solamente historiográficos, sino académicos y políticos. Me permite construir estas experiencias, estas categorías de identidad que van despojando y van criminalizando a nuestros líderes en el propio proceso histórico de los Estados-nación. Evo nos comenta cómo pasa, digamos, y cómo se construye esta categoría de la identidad
del cocalero, como una identidad del narcotraficante, de la categoría de una identidad del asesino, de una identidad pero es una identidad que en realidad refleja luchas anticapitalistas y anticoloniales para poder dar un salto histórico en lo que implica nuestra historia boliviana, ¿no? El hombre libertario. Ese sujeto de construcción histórica y colectiva que nos ha permitido llenar de significados nuevamente y conducir otras identidades que tienen que ver con el sujeto fundamental de la Bolivia de ahora, de la Bolivia plurinacional. Entonces, a través de la experiencia, pero de la vida misma del compañero Evo, lo que podemos encontrar son también categorías que se deconstruyen y que nos permiten situar esta narrativa política, esta narrativa historiográfica, para poder comprender la dimensidad y la dimensión, digamos, la densidad de lo que ha implicado el proceso boliviano. Me parece que es un libro también que está lleno de símbolos, los símbolos que nos vinculan, por ejemplo, a lo que es esa construcción de un sujeto que no es individual, es colectivo, porque Evo deja de ser Evo en su humanidad, pasa a ser un líder histórico de nuestro pueblo, pero se va llenando de simbologías de lucha anticapitalista y anticolonial. La bandera roja con las estrellas amarillas que la planta en el altiplano, en el campo, y que le permite de alguna manera significarse con las luchas anticoloniales, anticapitalistas, vinculadas a lo que es el significado del Partido Comunista y toda la corriente marxista. Nos trae también en su libro pasajes que son fundamentales para comprender esa complejidad de lo que implica pensar el IPCP como un instrumento para la liberación de nuestros pueblos. O sea, el golpe de Estado nos evoca también ese elemento fundamental de entender qué es el MAS, qué es el IPCP y cómo en esto se conduce en realidad la idea y la noción de partido político que trasciende la noción de los intereses individuales para llegar a lo colectivo. Me parece de que es un libro enormemente provocador, porque va a desplazar estas categorías sociales y políticas y las va en realidad poner en su justa dimensión, una dimensión histórica que solamente es posible ser construida, narrada, contada por un sujeto que la vive, ¿no es cierto? Y que en su cuerpo recibe además todos estos aspectos de la discriminación, la criminalización, pero que se constituyen en la base fundamental de la lucha contra el capitalismo y la lucha contra el colonialismo. Es un libro que me parece que tiene una dimensión historiográfica desafiante, compañero Evo, porque va a interpelar las historias contadas por los conquistadores, por los opresores, para poder situar esta otra dimensión de sus andares. Nosotros al leerlo, digo siempre en colectivo porque así lo escuchamos, nosotros al leerlo nos sentimos en esa cercanía de esos eventos políticos que los hemos vivido en algún momento, cuando lo escuchábamos en sus discursos o cuando estábamos en el paso y sabíamos que su voz estaba muy cercana. Es un libro que nos desplaza al ahora, al ayer, ¿no es cierto? Pero también nos permite proyectar en realidad ese futuro, ese volveremos y seremos millones, como han dicho las compañeras, que son lo que van a sellar justamente lo que usted ha pensado, la reconstitución de la democracia, la reconstitución de la vida y el seguir andando con el proceso de cambio. Yo quiero agradecer enormemente por este espacio, porque realmente el libro nos permite, a mí me permite trabajar estas categorías y poder dar cuenta de momentos que no han sido narrados, que no han sido contados a través de su propia palabra. Entonces, creo yo de que escuchar a Evo ahora es la posibilidad de poder complementar estas múltiples perspectivas y dimensiones que hemos abordado con los comentarios y los acercamientos que hemos hecho a través de nuestras lecturas en estas hojas que nos han llegado y que la verdad sí me muero por tener el libro en la mano, ¿no? es creo yo, una joya muy valiosa que nos va a permitir seguir desafiando nuestro proceso de construcción político. Entonces, muchísimas gracias, compañero Evo. Estoy enormemente agradecida por esta contribución que nos hace para mirarnos a través suyo en la construcción de una sociedad de igualdades, de una sociedad justa y que nos convoca también a pensar el poder desde otras perspectivas, desde una perspectiva colectiva, como lo decía la compañera Telma, desde una perspectiva donde dejamos el poder para construir el bien común, ¿no? Usted ha sido capaz de dejar ese poder para poder dar la posibilidad de reconstruir la patria al margen de, digamos, los individualismos, ¿no es cierto?, que se plasman en el poder de la que es la democracia capitalista, la democracia
liberal para poder construirnos en realidad como seres colectivos. Entonces, muchísimas gracias, Pablo, muchísimas gracias, compañeras, por acompañarnos en este espacio y, bueno, eso sería. Muchas gracias, querida Pilar. También saludamos a las más de 500 personas que están siguiendo esto por las redes sociales. Nos dicen que hay más de 400, casi 500 por Facebook y unas 100 y tantas por YouTube. Y aparte sabemos que está siendo replicado por otros canales, tanto en Colombia como otras redes sociales de América Latina. Así que seguramente seamos casi 1000 las personas que estamos siguiendo esto por los diferentes espacios y plataformas. Damos ahora sí entonces lugar a la intervención y la palabra del querido presidente Evo Morales. Gracias. Muchas gracias, hermano Pablo. Un saludo, hermano Petro, senador de Colombia, hermana Telma, Verónica, hermana Pilar. Gracias por invitarme mediante el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales por comentar sobre el pequeño aporte de la vivencia misma de nuestro proceso. Algún momento yo me preguntaba que nuestro movimiento político es algo histórico y fundamentalmente algo único, quién sabe, en el mundo. Ustedes saben que el sector social, el movimiento indígena, en tiempo de colonia, amenazados del exterminio. No solamente discriminados, no solamente vilipendiados. Y ese sector, en la finales de la década 80, un grupo de jóvenes dirigentes campesinos e indígenas nos hemos preguntado hasta cuándo desde arriba y fuera nos van a gobernar. ¿Hasta cuándo van a seguir llegando políticas y planes desde arriba y afuera? ¿Cuándo nosotros mismos nos vamos a gobernar? Es la pregunta que nos hacíamos. En un momento nos hemos preguntado, somos originarios, pero todos somos originarios. Y ahí empezamos a clasificar. Hay originarios milenarios y hay originarios contemporáneos. Es otro debate que teníamos. Y con motivo de 500 años de resistencia indígena popular, porque ahí decidimos en Quetzaltenango, me acuerdo en Guatemala, con Rigoberto, con muchos líderes indígenas del continente, también el 92, en Nicaragua, Managua, dijimos de la resistencia a la toma del poder. Y eso nos impulsó, como en el 95 podemos ya crear un movimiento político. ¿Quién fundaba este movimiento político? La CSUCB, Bartolinas, y antes se llamaba colonizadores, ahora interculturales. 3 organizaciones nacionales del movimiento indígena originario. Un poco la pregunta que hacíamos, ¿hasta cuándo los recursos naturales van a ser extranjeros? Se nos llamaba la atención, si somos dueños de esta tierra, pues nosotros no solamente se luchaba por la tierra, sino por los recursos naturales. Y llegamos al gobierno, pero ya en el proceso derrotamos 3 golpes de Estado. Durante el proceso constituyente, que duró mucho tiempo, 3 años, hubo un golpe de Estado 2008 y gracias a UNASUR derrotamos este golpe de Estado. Una marcha del TIPNIS y la derecha se junta para defender supuestamente el medio ambiente. Era otro golpe de Estado pagado por toda la derecha boliviana, no solamente, sino también extranjera. Cuando llegó una pequeña marcha, debe recordar la hermana Pilar, un dirigente dijo, Evo debe dar un paso al costado. Y la militante de la derecha boliviana rondaban por la Plaza Murillo, gritando Villarroel, Villarroel, Villarroel. Ustedes saben la historia de Villarroel. También derrotamos y
el paro de casi 2 semanas de la policía. Tomaron la Plaza Murillo. Marchaban ahí, pero el pueblo no se sumaba. Yo miraba ahí del palacio marchando cada día con su banda. Quería que yo saque las Fuerzas Armadas y despejarlos y enfrentarlos. Habían muertos. ¿Se acuerdan ustedes? En el 2003, cuando el gobierno de Gonzalo Sánchez Lozada y Carlos de Mesa decidieron impuesto al salario para reducir el déficit fiscal por instrucción del Fondo Monetario Internacional. Y en la Plaza Murillo, a balazos, policías y militares. Yo pensaba eso, no va a sacar las Fuerzas Armadas. Nos estamos provocando para que saquen las Fuerzas Armadas. Nosotros somos defensores de la vida, no va a enfrentar eso. No va a hacer eso. Y se cansaron, pues acabaron ese paro de la Policía Nacional. Y cuando sentíamos que era golpe, dijimos, vamos a derrotarlo una vez más. Pero después de que la policía se amotina y las Fuerzas Armadas piden renuncia, y sospechosamente un alto dirigente de la COP también pide renuncia, coincidiendo con las fuerzas conservadoras. Me dolió bastante. Y el golpe llegó como un contragolpe en el fútbol. 2 o 3 días. ¿No? Así entiendo. Pero, ¿por qué el golpe? Primero todavía, inclusive algunos hermanos bolivianos no aceptan que los llamados indios podemos gobernar. Y mejor que quienes estudiaron en Lovaina de Bélgica o Harvard de Estados Unidos o en la Escuela de Américas de Estados Unidos, como Banzer. Y no aceptan que uno no tiene formación académica. Podemos cambiar acompañado por los movimientos sociales y profesionales nuestra querida Bolivia. Yo una vez me pregunté por qué Evo, sin formación académica, ha sido presidente, ha llegado a la presidencia. Yo misma me respondí que había llegado gracias a la verdad y gracias a la honestidad. Ustedes saben, tantas mentiras, tantas difamaciones, tantas acusaciones. La mentira es una arma para una persecución política. Con la mentira y medios generar violencia. Con la violencia acabar la democracia para saquear nuestra riqueza. Usar la Biblia, y no entiendo, usar la Biblia para hacer odiar al prójimo. Usar la Biblia para masacrar. Genocidio, usar la Biblia para robar. No entiendo, es como estaríamos retornando tiempo de Inquisición. Eso para mí es una sorpresa. Y a estos llamados indios haber unido Bolivia. Lo más difícil es unir. Primero nos hemos unido los movimientos sociales del campo, indígenas. Segundo, unir con todos los sectores sociales. Y aquí también quiero decirles nuestra experiencia de movimiento indígena, ¿no? Tuvimos que romper la doctrina norteamericana, la doctrina imperialista, que es independencia sindical, pluralismo ideológico. Los sindicatos no pueden hacer política. De niño me acuerdo en el altiplano boliviano, en Orinoca, que decía, la política del campesino es pala y pico. Llegó el Chapare, la política es hacha y machete. Y vamos creciendo. Y la COP, obrero, dice, no tenemos derecho a hacer política. Independencia sindical. Nosotros nos preguntamos desde el movimiento indígena, tenemos también derechos políticos. Tenemos derecho a hacer política. Esa es nuestra diferencia en algún momento con el sector obrero, pero finalmente nos hemos juntado y hemos unido también a todos los partidos de izquierda. Partido Comunista, Partido Socialista, casi todos los partidos de izquierda juntos. Seré comentarles largo con algunos partidos socialistas, 2002, 2005, algunas diferencias, pero unidad.
en base a un programa del pueblo y en base a un proyecto político de liberación. Y yo digo que es una lucha de clases. No nos aceptan que hubiéramos mejorado bastante de nuestra querida Bolivia. Pero también encuentro que este golpe es a nuestro modelo económico. Mira, hermanas y hermanos, sin cuenta del milenio, sin ATPDA, sin USAID y especialmente sin el Fondo Monetario Internacional, hemos demostrado que otra Bolivia es posible. Con crecimiento económico, con reducción de pobreza, extrema pobreza, desigualdades, y que Bolivia tenía mucho futuro. Recordará, compañera Pilar, en algún momento nuestros profesores nos hacían cantar Lamento Boliviano, o nos hacían leer un libro, Pueblo Enfermo, que por culpa de los indios indígenas, Bolivia era un pueblo enfermo, atrasados, nos echaban la culpa a nosotros. Y me acuerdo ya cuando estaba empezando en la lucha sindical, 1985, Víctor Paz Extensor, ¿qué decía? Bolivia se muere. Y para que Bolivia no se muera, cerrar minas, acabar con la minería estatal, privatización no solamente de los recursos naturales, también de los servicios básicos y las empresas estratégicas. Esa lucha duró 20 años. Después de 20 años reaccionamos. En nuestra experiencia, que siempre nos planteamos nacionalizar, pero con el poder sindical, porque el pueblo tenía poder, con el poder sindical o social o comunal no podíamos nacionalizar. Y otra interrogación entonces, hay que ser poder político, poder electoral, para poder nacionalizar o recuperar nuestros recursos naturales. Algunos datos importantes, hermanas y hermanos, por ejemplo, casi 20 años de privatización de nuestros recursos naturales, hidrocarburos. La renta petrolera era 3.000 millones de dólares. Año pasado, enero, dejamos con 38.000 millones de dólares de renta petrolera. 13 años. Desde la fundación de la República, 1825 hasta el 2025, 180 años, nos dejaron con Producto Interno Bruto de 9.500 millones de dólares. En 13 años, 42.000 millones de dólares de PIB. Estos datos nos han sorprendido. Yo no soy economista, no soy planificador, yo soy experto para marchar, lamento mucho a veces por las reivindicaciones, hasta bloqueos de caminos. Hacíamos eso todo para hacernos escuchar. Esa era nuestra tarea. ¿No? Pero escuchando al pueblo, que los planes políticas vienen del pueblo. Los pliegos únicos de la Central Obrera Boliviana o de otro sector social que no está afiliado a la Central Obrera Boliviana, convertidas en políticas, proyectos y planes. O finalmente, no solamente proyectos, sino ejecutados. ¿Qué es mi experiencia? Estos días emitieron otro 21.060, sería el decreto supremo 42.72, otra vez privatizaciones. En un modelo económico sometido al neoliberalismo o al capitalismo, el capitalismo solo quiere estados enanos, estado mínimo, ¿no? Con una disciplina fiscal, que recaudemos impuestos para pagar solo los salarios de los funcionarios. Quieren un Estado que solamente regula y no un Estado que no invierte. Un Estado que no invierte, Estado que no genera divisas, no produce. ¿Con qué plata va a atender la demanda que tiene el pueblo? Todo es privado, privado, privado. Y nuestro modelo económico está respetado la inversión privada, nacional e internacional, ¿no? Pero encabeza
la inversión del Estado, acompañado por el sector privado, pero también por los sectores asociativos, cooperativas, una economía plural. Y ese modelo nos ha permitido crecer económicamente. Después del golpe me di cuenta que el capitalismo no quiere otro modelo mejor que el modelos económicos sometidos al capitalismo. O sea, hay que destrozar eso. A esa conclusión llego. Y muy bien, ¿no? Y esa es mi interpretación. Yo viajé bastante de presidente a países industrializados. Estamos una vez en Corea del Sur, me acuerdo siempre. Los coreanos me invitaron a ver una planta, una nueva industria de batería de litio. Sorprendido, hermoso. Pregunto cuánto cuesta, $300 millones. En ese momento pienso, yo garantizo los $300 millones. Nuestras reservas internacionales estaban subiendo, porque cuando llegamos, Bolivia tenía $1.700 millones de reservas internacionales. El 2016 llegamos a $15.000 millones de reservas internacionales. Le digo, garantizo, le digo a los coreanos, hagamos su GMD en Bolivia, una industria de batería de litio. Y los coreanos no quieren. Tuve una reunión con el presidente de Japón, nos pide litio. Yo digo, bueno, no hay problema, trabajaremos por litio. Le digo al presidente de Japón, mira, la Toyota japonesa están querido, admirado en todo el mundo. Mejor ensamblaremos Toyotas japonesas en Bolivia, pero con litio boliviano. Y tampoco quieren. Y ahí me di cuenta, los países industrializados solo nos quieren a los latinoamericanos para que nosotros garanticemos materia prima. No quieren que demos el valor agregado a nuestros recursos naturales. Y ahí decidimos el litio industrializado, así como Estado, como pueblo, y no. Ahora, yo estoy convencido que es el golpe al litio por la siguiente razón. Este senador, Richard Black, ¿no? El 21 de diciembre, ¿qué dice? El 21 de diciembre del año pasado. Respecto a Bolivia, el legislador aseguró que el gobierno del Trump provocó el golpe de Estado o promovió el golpe de Estado contra el presidente Evo Morales por el interés especial que tiene en su grande depósito de litio, mineral fundamental para las baterías, los automóviles eléctricos y los componentes tecnológicos modernos. El 24 de julio, me sorprende a mí, sale en los medios de comunicación sobre el dueño de Tesla, dueño de empresa de autos eléctricos, confiesa haber participado en el golpe. Una conversación en la red social Twitter, el dueño de la empresa de autos eléctricos Tesla de Estados Unidos, Elon Musk, se delató, dijo haber participado en el golpe de Estado en Bolivia, noviembre de 2019, con el objetivo de apropiarse del litio. Pregunta, ¿sabe que no era lo mejor para la gente? El gobierno de los Estados Unidos organizó un golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia para obtener el litio de allí. La respuesta de Elon Musk, nosotros vamos a realizar golpes donde queramos, lidien con eso. Bueno, sigue la nota de prensa, ¿no? Que explica cómo millones de millones financiaron a políticos, policías y militares. Ya me di cuenta que la lucha de la humanidad es por los recursos naturales en todo el planeta. ¿De quién son los recursos naturales? ¿De los pueblos o los imperios? ¿De los pueblos bajo la administración de sus estados o de los privados para el saqueo de las transnacionales? Yo te vuelvo, nosotros nos organizamos políticamente, llegamos al gobierno democráticamente y nacionalizamos. Eso no nos acepta el imperio. Yo veo así el golpe de Estado al margen de tantas cosas, pero en este golpe de Estado
especialmente el día 10 y 11 de noviembre, me di cuenta que América Latina está bajo el control de Estados Unidos. Primero, bueno, saludo a México. Unos países nos dieron facilidad de cómo salir. Y repito nuevamente, puede haber discrepancia o no. Ahí viene un momento, el día 10 de noviembre, casi a mediodía, en la tarde, dos caminos, ¿no? Tomar, entrar, bajar a la casa grande del aeropuerto del Alto, significa patria o muerte, o, bueno, primero abandonar para cuidar la vida, porque ese día quemas de casas de los dirigentes, de asambleístas, de ministros, ¿no? De familiares, y algunos ministros ya renunciaron, algunos asambleístas ya renunciando. Le dije, ¿cómo puedo evitar eso? Renunciando. Y segundo, para el día siguiente, que el pueblo estaba convocándose para retomar el palacio, con policía amotinada, con fuerzas armadas pidiendo renuncia. Sí, hay un enfrentamiento. La masacre iba a ser de parte de los policías contra el pueblo organizado que quería retomar. Me acuerdo, por ejemplo, las masacres que hubo durante el gobierno de Sánchez Lozada, usaron las Fuerzas Armadas contra el pueblo. Eso destrozó a ese movimiento político. No pueden levantarse y no se van a levantar. Y entendía el pedido de algunos ministros. La única forma de salvar nuestro proceso de cambio era renunciando. Y comparto, ¿no?, alguna evaluación, cálculo del hermano Petro, que estamos mejor, ¿no? Porque el plan de Estados Unidos es proscribir al MAS, acabar con Evo. Siguen diciendo hasta ahora, el MAS no puede volver al gobierno ni Evo a Bolivia. Entonces entendí, bueno, salimos de emergencia, bueno, sería largo comentarles, pero llegamos a Chimoré. En un momento yo dije, ya estoy en trópico, estoy con mi pueblo. No quería firmar renuncia o comunicar la renuncia, sino meterme en selva, de ahí va a gobernar. Otra vez pienso, si mientras esté presidente va a haber masacre, Evo va a ser culpable. Será un momento difícil de cómo anunciar la renuncia correspondiente. Y la salida ni se imagina, un tamita. 2 o 3 veces intentó el avión de México al aeropuerto, no dejaron entrar. Hablé con el comandante de la Fuerza Aérea Boliviana. Hermano general, ¿por qué usted no deja entrar al avión? Me dijo que yo podría tener problemas, procesos. Y me dijo, ningún avión militar puede entrar a los aeropuertos de Bolivia. Me causó risa. Pero hermano general, ¿cuántas veces entró avión militar de Estados Unidos a Chimoré? Era una velada media que me diga ningún avión militar podía entrar a los aeropuertos de Bolivia. Me dijo, ¿por qué no se contrata un avión privado de Lima que venga a recogerte? Ya. Pero hay un momento nos dice, mensaje llega de Nueva York que dice, Estados Unidos quiere sacarte de Bolivia a cualquier país que yo quisiera, darnos un avión. Yo en ese momento dije, este avión es para llegar a Guantánamo o a Estados Unidos. Después de la investigación, el equipo de seguridad me cuenta, estaban comentando algunos generales, a Evo vamos a mandar a Estados Unidos. Después, ese momento no sabía. Pero cuando subimos al avión de México en la noche, carreteamos, tienes que levantar
debe ser a las 10:30, más o menos, 10, 10 de la noche, y el avión no levanta el vuelo. Y nuevamente carretea hacia la terminal aérea. Creo que era el vicecanciller de México o era el comandante de la aviación. Me dice, no hay permiso de salida, se acabó el término de permiso de salida. Y nos recomienda, el avión mexicano es como el territorio mexicano, no salga. Y estaba concentrado como los 6,000, 7,000, todo el día estaba como 10,000 compañeros cuidando el aeropuerto para que puedan levantar. En ese momento llamo por teléfono, no me están dejando salir. Otra vez, la gente que estaba retirando media vuelta. Aquí la llamada telefónica del compañero Álvaro al comandante de la Fuerza Aérea ha sido clave. Escuchamos ahí, paramos, digamos, ¿qué hacemos? Y dijo, general, está bien que no tengamos permiso de salida, ¿no? Pero usted sabe que hay más de 10,000 compañeros concentrados. Aquí vamos a arder nosotros, van a arder sus soldados, va a arder el aeropuerto bajo su responsabilidad. Usted está informado, hay miles de compañeros concentrados. Y en ese momento el general dice, páseme con los pilotos, pasa al piloto, a los pilotos dice, tienes salida. Sería a las 11 de la noche si levantamos el vuelo. Ya no podían volver al Perú. Estaba prohibido entrar al Perú. Era prohibido pasar por territorio ecuatoriano. Y felizmente Paraguay nos dio un espacio, ¿no?, para poder recargue. Entonces, yo se me pregunto, si no hubiera sido Paraguay, ¿qué hubiera pasado? Porque siento que Estados Unidos tenía el control del territorio latinoamericano. Aquí falta investigar. ¿Por qué autorizó Brasil sobrevolar por su territorio? Pero en México, algunas autoridades me dijeron que altas autoridades políticas no estaban informados. Los operadores del aeropuerto han dado el permiso para que pasemos. Falta averiguar si se confirma eso, ¿no? Porque el gobierno de derecha no dejaron pasar por su territorio. Era un momento muy difícil que se ha vivido. ¿A qué conclusión llego, compañeras, compañeros, escuchando las distintas intervenciones? La lucha es muy duro, ¿no? Mientras exista capitalismo, la lucha va a seguir, por más que asumamos, ganemos las elecciones en algunos países. El problema es que, o el debate, la responsabilidad debe ser debatir, ¿no?, con nuestras instituciones, policías, fuerzas armadas, todos, profundizar el debate sobre la soberanía, sobre la independencia, sobre la libertad, sobre la dignidad, sobre la identidad. En Bolivia somos tanta riqueza cultural, tanta diversidad cultural. La diversidad cultural es nuestra riqueza, de nuestra dignidad, de nuestra identidad, ¿no? Y eso no acepta. Mira, lo primero que hacen en Bolivia es cómo cerrar el Ministerio de Cultura. El imperio quiere países sin cultura, sin identidad, sin memoria, sin historia. ¿No? Y eso creo que es en todo el mundo, no solamente en Bolivia. Entonces, hermanas y hermanos, que viene es cómo fortalecer a nuestros movimientos sociales. Yo diría, a ver, quién sabe, una de las debilidades, no haber comunicado sobre los resultados de nuestro proceso de cambio. En nuestra gestión, como 3 millones, según datos internacionales, de organismos internacionales, 3 millones de bolivianos pasaron a la clase media. Ellos tenían otra expectativa y algunos de ellos más bien se han convertido como opositores nuestros, sin preguntarse de dónde vienen.
Y esa es comunicación, es formación, es ideologización, es socialización de los resultados. Siento que es una de las debilidades que tenemos. Yo quisiera terminar esta pequeña intervención, compañeros, con este mensaje de que me ha sorprendido. Para este tiempo que nos tocó vivir, Fidel Castro, los tiempos difíciles. Dice, los tiempos difíciles son los tiempos difíciles. En los tiempos difíciles el número de vacilantes aumenta. En los tiempos difíciles, y eso es una ley de la historia, hay quienes se confunden, hay quienes se desalientan, hay quienes se acobardan, hay quienes se reblandecen, hay quienes traicionan, hay quienes desertan. Eso pasa en todas las épocas y en todas las revoluciones. Pero también en los tiempos difíciles es cuando realmente se prueban los hombres y las mujeres. En los tiempos difíciles es cuando se prueban realmente los que valen algo. En los tiempos difíciles son la mejor medida de cada cual, del carácter de cada cual, del coraje y el valor de cada cual, de la conciencia de cada cual, de las virtudes de cada cual. Comandante Fidel Castro, periodo especial 1992. En mi experiencia vivida, ahora después del golpe, yo diría en tiempos de injusticia, en tiempos de persecución, que son tiempos difíciles, ahí nos conocemos quiénes somos de convicción o quiénes somos de conveniencia, quiénes somos de convicción o quiénes somos de ambición, quiénes somos de convicción o quiénes solamente estamos por una condición de cargo. Ahora le estoy conociendo, nos estamos conociendo en Bolivia. Pero la injusticia, la desigualdad y los resultados de casi 14 años de proceso de cambio nos unen. Por eso vamos bien. Estoy seguro, hermanas y hermanos, volveremos millones y devolveremos la libertad y la dignidad al pueblo boliviano. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero, hermano Evo, realmente por esta intervención, por estas palabras y por contarnos a veces muchos entretelones que no se conocen tanto del proyecto que llevaron adelante, ¿sí? y que se truncó, pero que ojalá que se retome en Bolivia, como del el golpe institucional o el desalojo violento del poder que, bueno, vivimos y que vivieron ustedes, que sufrieron, que experienciaron hace varios meses. Si les parece, tenemos unos 20 minutos y yo creo que puede estar bueno, por un lado, que haya un intercambio entre ustedes mismos, que por supuesto que cada uno ha podido presentar, pero quizás no hubo tanto todavía diálogo o tanto intercambio, y quizás recuperar algunas preguntas de las que hacen las y los participantes. Decimos que hay más de 500 personas, tanto en YouTube como en Facebook de Claxo. Hay gente en otras redes sociales también que han compartido en Colombia, el Movimiento Colombia Humana y otras redes que están circulando por América Latina. Y hay unas 60 personas que ustedes pueden ver aquí el número abajo en la barra inferior, aquí conectadas a la sala de Zoom. A ver, hay varias preguntas, si les parece, yo voy a recoger algunas, se las voy a formular y podemos dar unos 3 minutos, 3 a 5, pero diría ojalá 3 minutos finales, para hacer una última ronda de intervenciones, si les parece, en el mismo orden que hemos intervenido al inicio, ¿sí? Entonces, a ver, hay varias preguntas que tienen que ver justamente con tanto la coyuntura electoral ahora, hermano Evo, como con el golpe institucional que vivieron hace unos meses, ¿sí? Algunos plantean, digamos, bueno, cómo ve la participación electoral y la legalidad vinculada con los partidos políticos, digamos, toda la parte de las instituciones del sistema político boliviano y de la formalidad de la participación electoral. Hay una pregunta más directa para Verónica Mendoza, que la pueden ver ustedes y yo también la voy a replicar. Dice, bueno, si en Perú se diese una situación similar a la que vivió el MAS y vivió Evo en Bolivia, ¿cuál sería su, digamos, reacción en el caso de que Verónica Mendoza, ojalá que sea pronto, llegue a la presidencia del Perú, por supuesto?
hay algunas preguntas que tienen que ver tanto en las redes sociales como aquí, más vinculados con justamente el proyecto de desarrollo económico, ¿no? O sea, cómo pensar en un modelo no neoliberal, ya no hablamos de no capitalista, pero al menos no neoliberal, y un modelo de desarrollo, bueno, plural, diverso, con igualdad, con participación, con democracia en América Latina. Algunas preguntas puntuales que son tanto para Evo, por supuesto, pero que también las pueden, y ojalá que las puedan responder pensando de la realidad guatemalteca, desde la lucha por la tierra, por la madre tierra, desde la situación que vive hoy en día también Colombia, con las amenazas a los procesos de paz, y por supuesto también vinculada con la realidad que vive el Perú y que vivimos en Sudamérica en diferentes países. Así que si les parece, con esta ronda de 3 preguntas o 4 que yo quise enunciar, no leí todas, sino que sistematicé algunas que aparecían por redes sociales y otras que aparecían acá por la sala de Zoom. Podemos dar entonces lugar a una última ronda de intervenciones de 3 o 4 minutos cada uno, y entonces con eso daríamos el cierre a este diálogo, a este conversatorio. Entonces comenzaría Verónica Mendoza con sus 3-4 minutos para dar un cierre a esta actividad. Sí, gracias. Con una pregunta peculiar, ¿no? ¿Qué hubiéramos hecho en las circunstancias del compañero Evo cuando el fatídico golpe, ¿no? Bueno, un poco a manera de lo que decía Gustavo, en ese momento yo también como ciudadana latinoamericana, lo que mi emoción me decía era, no puede renunciar el compañero Evo, tiene que seguir a la cabeza de este proceso. Pero claro, eso era en tanto no sabíamos lo que estaba ocurriendo respecto de las amenazas de muerte, de las quemas de casas de varios de los líderes del MAS, la amenaza y la agresión directa a ellos o a sus familiares más cercanos. Y por supuesto, es perfectamente comprensible, ¿no? La decisión de salvaguardar la vida, ¿no? Poner la vida por delante. Creo que esa es una lección muy, muy importante, ¿no? Que nos deja el hermano Evo, y que, como decía Gustavo, también a la luz, ¿no? De los hechos y de cómo se va encaminando hoy el proceso, fue la más acertada. Porque claro, se renunció, pero no para bajar los brazos y retirarse del proceso, sino para recobrar fuerzas, para reorganizar fuerzas, para aprender, ¿no? de las lecciones vividas y volver mejor preparados, más cohesionados, más sólidos, además, como decía el hermano Evo hace unos minutos, sabiendo quiénes están en los procesos por conveniencia y quiénes están por convicción, ¿no? Y forjando también el carácter a nivel individual y a nivel colectivo, ¿no? Pero, por otra parte, y respondiendo un poco a la pregunta, no es posible, ¿no? Situarse en el lugar de otro, porque uno nunca va a vivir plenamente todas las variables históricas, culturales, coyunturales. Lo que podemos hacer es acompañar los procesos de nuestros pueblos hermanos, aprender las lecciones, recoger los desafíos, para vivir cada pueblo su propio proceso, su propia historia. Por eso decía yo que, claro, nosotros nos miramos siempre en el espejo boliviano y aprendemos de su andar, de su camino, no para replicar o copiar el mismo, porque tenemos nuestra propia idiosincrasia, nuestra propia cultura y nuestro propio destino, pero sí para aprender y para poder, por supuesto, acompañarnos en este camino de emancipación. Y lo otro son lecciones que el propio hermano Evo acaba de mencionar, ¿no? La necesidad de profundizar los procesos de formación, de concientización de nuestros pueblos, hacer que no solamente sean beneficiarios de las políticas públicas, sino protagonistas conscientes del proceso del cambio por el cual están pasando, ¿no? Que no pasa por una simple política educativa comunicacional, sino un proceso formativo más de fondo, para el cual tenemos que desarrollar herramientas que no sé si tenemos aún muy, muy claras, ¿no? Y que involucren también a sectores que desde el progresismo, las izquierdas, muchas veces vemos con distancia o con desconfianza, que son las fuerzas del orden, la policía y las fuerzas armadas, que son en última instancia también pueblo, ¿no? Cuando hablamos por lo menos de quienes están en las primeras capas, ¿no? de estas instituciones. Entonces, sí, es importante recoger esas lecciones,
y profundizar estos diálogos, ¿no? Se han planteado varias cosas en las distintas intervenciones de los panelistas, pero también de quienes han preguntado sobre, por ejemplo, este enorme desafío sobre cómo construir un modelo de desarrollo que nos permita ser soberanos sobre nuestro territorio y nuestros recursos, al mismo tiempo poder, ¿no?, industrializarlos para poder generar mayores rentas que se reviertan en políticas y programas sociales que beneficien a nuestros pueblos y al mismo tiempo, desafío adicional, cuidar el medio ambiente, cuidar la naturaleza en un contexto de cambio climático que está también agrediendo a nuestros pueblos, con nevados y fuentes de agua que se derriten y que se secan. Ese es un desafío que apenas estamos enunciando y para el cual creo yo tenemos que seguir dialogando y construyendo transiciones que serán particulares de cada pueblo, pero que ojalá también podamos acompañarnos, ¿no?, en una perspectiva común hacia un nuevo pacto ecosocial que recoja los aprendizajes de los procesos como el boliviano, pero vaya ahora más allá a la luz de los nuevos desafíos de estos tiempos. Hasta ahí, porque creo que ya se me acabó el tiempo. Muchas gracias. Excelente, Verónica. Muchísimas gracias a ti, de verdad, por este diálogo. Y vamos ahora entonces con Gustavo Petro. 3 o 4 minutos finales a partir de estas preguntas o lo que haya surgido en este conversatorio. Gustavo, gracias. Gracias, Pablo. Sí, hay muchísimos temas que obviamente quedan ahí pendientes. Uno es el de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, que también estaba vigente en el tema de Pinochet hace 40 años. ¿Qué pasa cuando un progresismo X, diverso de los tantos que hay en América Latina, logra acceder al gobierno vía elecciones y está frente a las Fuerzas Armadas? Creo que hay que poner en la agenda la transformación de la fuerza pública, no solamente armadas, las Fuerzas Armadas, sino la policía, etc. Creo que hay que tener una agenda alrededor de ese tema. Muy en términos generales, creo que la integración de ejércitos latinoamericanos es importante desde una perspectiva de autonomía latinoamericana. Miren el tema Venezuela, que implica también Colombia, la esquina colombo-venezolana, prácticamente hoy está entrando en una red de alianzas militares completamente ajenas a América Latina. Colombia y Estados Unidos por un lado, Venezuela y Rusia por el otro. Una conflagración allí que es próxima, digamos, que está en el orden del día, podría terminar siendo, como en Siria, una confrontación entre ejércitos completamente ajenos al territorio. Y ese no es propiamente el camino que nos hemos trazado para América Latina. Por tanto, tener una agenda hacia las Fuerzas Armadas, UNASUR llegó a tener una comisión de seguridad y algo adelantó sobre estos temas, pero me parece que en esto hay que explorar muchísimo más. De tal manera que en donde se depositan las armas públicas no puede ser el nicho de las extremas derechas y de los riesgos de los golpes antidemocráticos. Eso tiene que ser de alguna manera neutralizado hacia el futuro si queremos un camino de paz. Porque lo que ha planteado, segundo punto, segundo tema, lo que ha planteado la derecha en América Latina es la ruptura del pacto democrático, la ruptura del acuerdo democrático. En mis tiempos de juventud la respuesta nuestra sería a las armas. Y yo personalmente participé en un movimiento armado, el M-19, y toda una generación de latinoamericanos. Pero creo que eso no es lo que podemos repetir hoy. Entonces, ¿cuál es la respuesta ante la decisión de las derechas latinoamericanas de romper el acuerdo democrático como lo hicieron allá en el 73? Pues por lo menos debe ser una respuesta mancomunada de los progresismos latinoamericanos. Y hay otro elemento que me gustaría dejar
en discusión, obviamente, todo esto son discusiones, y es los progresismos al llegar a los gobiernos, incluso en la ciudad de Bogotá, lo viví, pues iniciaron unos procesos de redistribución de riqueza vía política social, algunos más, otros menos, exitosa, porque pudimos vivir del boom de las materias primas, del incremento de los precios por la demanda china, petróleo, carbón y gas, y eso logró superar en mucho niveles de pobreza, etcétera, unas estadísticas muy exitosas en materia social. Esos pobres que dejaron de ser pobres, que se volvieron lo que llaman clases medias, cambiaron la agenda política. Ahí hubo un problema, una falta de respuesta, sobre todo en Brasil, por ejemplo. Yo creo, lo veo también en Bolivia, en Venezuela, en Colombia, en Bogotá, bueno, en Ecuador, porque el progresismo logra disminuir la pobreza, eso significa aumentar el volumen poblacional de los sectores medios. Pero automáticamente estos sectores medios cambian la agenda política y se van a la derecha, porque se sienten ya representados por programas que le presenta la derecha desde el punto de vista aspiracional para las clases medias, y pareciera haber un vacío de respuesta allí por parte de los movimientos progresistas que siguen muy vinculados pues a la pobrecía, a los movimientos de los excluidos, etcétera, pero no logran responderle a esa nueva clase media que esos mismos movimientos progresistas han conformado en América Latina. Y entonces pasan a la derecha y ahí los ve uno llenando calles y manifestaciones y apoyando incluso los golpes. Ahí hay un tema por explorar, que es el discurso progresista hacia los sectores medios de la sociedad. Y que me parece que tiene una debilidad porque nosotros seguimos anclados al discurso en donde la mayor parte de la población eran los pobres y logramos concitarlos y convocarlos y organizarlos y ellos irrumpieron, pero la transformación misma económica y social de América Latina los enriqueció paulatinamente y allí una parte de eso termina derechizándose. Y no debe ser así, digamos, no, porque si no, pues el progresismo no tendría posibilidades políticas. Ahí hay una falta de respuesta, una agenda que tiene que ver con lo aspiracional y que tiene que ver con el existir dentro de una sociedad que ha superado los principales problemas de subsistencia. Bueno, y dejo ahí porque creo que también se me acabó el tiempo, así que Pablo, muy amable por su invitación y a todas y todos los que me han escuchado aquí y al presidente Evo Morales, obviamente. Muchas gracias, Gustavo Petro, de verdad gracias. Y entonces vamos con la siguiente intervención. Vamos con Telma Cabrera, 3-4 minutos finales para que pueda cerrar. Gracias, de verdad. Bueno, la lucha política a través del voto, lo que está dentro del contenido del libro, vamos por ese buen camino, pero además de eso también debe de haber articulación con los movimientos sociales a nivel internacional, porque la derecha es fuerte, pero identificar también movimientos sociales que sean antiimperialistas, porque entre comillas hay movimientos sociales que le juegan también con la misma derecha. Felicito a nuestros hermanos de Bolivia porque dentro de la historia que alcancé a ver, el binomio presidencial que les está representando en esta actualidad de Luis Arce y David Choquehuanca,
Alcancé también ver el nombre de Andrónico también. Conozco a Andrónico, un joven muy luchador. O sea, dentro de esas propuestas hay historia de nuestros hermanos. Y así es como se deben de tomar las decisiones y delegar a nuestros representantes que vengan desde el sentir, desde los pueblos. En Guatemala, como movimiento sociopolítico, Comité de Desarrollo Campesino CODECA, MLP, Movimiento para la Liberación de los Pueblos, estamos luchando hacia el proceso de Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional para el buen vivir. Porque hoy en nuestro contexto, el neoliberalismo, el capitalismo, no respeta la vida de los seres humanos y de todos los seres vivos, ni mucho menos los derechos de la madre tierra. Es importante de que en nuestros pueblos emprendamos nuestras luchas desde nuestros territorios por defender todo lo que es el saqueo que hace el sistema neoliberal en nuestros países. Felicito a nuestros hermanos y hermanas que también compartieron sus experiencias en este espacio y gracias por tomarnos en cuenta. Eso es mi aporte en este espacio. Saludo a todos nuestros hermanos y hermanas que nos siguen en las redes sociales. Gracias, Evo Morales. Muchas gracias, querida Telma. Muchas gracias, Telma. Entonces, y vamos, de verdad, gracias por compartir esto. La mayoría aquí estamos en Sudamérica, así que gracias por acercar Guatemala, acercar Centroamérica, acercar esas realidades también a este conversatorio. Vamos ahora entonces con Pilar Lizárraga para tus últimos 3 o 4 minutos, Pilar. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Voy a tratar de tomarme uno solo para poder escuchar un poquito más al compañero Evo. Bueno, yo creo que otro de los méritos del libro es convocar desde la historiografía a la praxis política, ¿no? Es decir, a una transformación con conciencia. Y eso tiene que ver justamente con los últimos aspectos que mencionaba el compañero Evo y que se van tejiendo también la palabra de Verónica y de los compañeros, ¿no? Y tiene que ver con la construcción de la soberanía, pero una soberanía que trasciende los límites de los Estados-nación para reconstituir el control de la patria grande, ¿no? Y ese trabajo se lo ha venido haciendo y se lo lee también desde esta narrativa que pone en el libro de Volveremos y seremos millones, ¿no? La idea de poder reconstituir una institucionalidad que tome control político de los territorios implica la convocatoria también de avanzar hacia un internacionalismo desde abajo, desde los pueblos, para poder reconstituir el poder real, ¿no? Entonces, creo que son muy Pilar, estás, creo que con la conexión que te está fallando. No sé si es la cámara o con la conexión. La voz de nuestro compañero para poder seguir a momento de nuestra querida Bolivia. Muchísimas gracias, compañero Evo, por permitirnos realmente compartir estos momentos de su lectura. Agradecí a todos. Sí. Excelente, excelente, Pilar. Sí, había un momento en que creo que estaba con un pequeño delay, con una pequeña problema de, digamos, conectividad, pero estamos todos parecidos en esta virtualidad y en este tele, digamos, trabajo. Así que, si les parece, entonces, ahora sí, damos unos 3 a 5 minutos, sabemos que un poquito más, pero estamos un poco pasados de la hora, así que damos unos 5 minutos finales para que pueda hacer un cierre el hermano Evo, y entonces sí, despedirnos para seguir conversando. Ojalá que si seguimos conversando dentro de 20 días, sea otro el mapa boliviano para poder tener otro punto de partida para estos diálogos.
Así que, por favor, unos 5 minutos finales para cerrar este diálogo. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Si alguien se pregunta cómo garantizar una nación, un país, un pueblo sin el neoliberalismo, en nuestra experiencia, ¿qué hicimos para llegar al gobierno? 3 cosas. En lo político, la refundación de Bolivia, dejar el Estado colonial y tener un Estado plurinacional mediante una asamblea constituyente. En lo económico, la nacionalización de los recursos naturales y los servicios básicos. Y en lo social, la redistribución de la riqueza. Y lo más importante para nosotros ha sido cómo garantizar al Estado en la inversión pública. Eso no había antes. Y la forma de garantizar un movimiento económico. Y las nacionalizaciones, es decir, los recursos naturales son del Estado, del pueblo. Y los servicios básicos son un derecho humano, no puede ser un negocio privado. Pues sobre este tema de pandemia, yo pienso que es como fuera una guerra biológica. Y me acuerdo cuando cuando revisamos algunos documentos que vienen de las transnacionales, decía, por ejemplo, en la política del nuevo orden mundial es importante una planificación de reducción a la población innecesaria. Que los viejos es una carga para los estados. Eso piensa el capitalismo. Que los pobres, los humildes, los discapacitados no servimos para el capitalismo. Me imagino ahora que afecta a ese sector esta pandemia. Pero también las pandemias que llegan de Europa del Occidente, como en negocio, llega la pandemia o algún virus, después llegan los medicamentos. Ahí otra vez los latinoamericanos deben preguntarnos cuándo nos vamos a liberar en ciencia y tecnología para que nosotros mismos podamos atender los problemas de salud que tengamos. Porque la vida no puede seguir siendo una mercancía. Será un debate seguramente de las Naciones Unidas. Yo solo quiero saludar, muchas gracias por estas reflexiones, hermano Petro, mi respeto, mi admiración por su lucha, a todos, a todas que voy conociendo. Es importante compartir experiencias de lucha, de gestión, pero con una visión de liberación. La responsabilidad que tenemos, saber cómo podemos aportar ese Hola, proceso soy de Vero liberación. y voy a explicarte paso a paso Son cómo duro, unirte pero al justo. equipo del Nuevo Perú. Primero, Necesario debes entrar a nuestra página web, para descargar tu ficha enfrentar e imprimirla. distintas políticas, programas de dominación. Esa lucha histórica de la humanidad y es batalla, y mi experiencia personal junto a mi pueblo es unidad, unidad, unidad. Lo que más cuesta es unir. A veces es sencillo dividir. Y yo digo, así como el proceso que tenemos, nuestra revolución democrática y cultural, solo puede fracasar por ambición o por traición. Y si hay convicción, no hay ni traición ni división. Es una lucha interna frente a los intereses del imperialismo norteamericano. Nuevamente, compañeros, muchas gracias. Hasta pronto. Una linda conversación. Por primera vez participo acá. Ojalá podamos seguir debatiendo y aprendiendo. Son lecciones para quienes pensamos en la vida y en la humanidad. Hasta pronto. Hasta pronto, Excelente. compañero. Bueno, Muchas muchas gracias. gracias a todas Muchas gracias. y todos. Gracias, hasta pronto. Las y los que nos siguieron por las redes, los que están aquí. Gracias, Telma, gracias, Verónica, gracias, Gustavo, Evo, querida Pilar, Natalia, que está apoyando también. Y bueno, por supuesto, seguimos en contacto, seguimos
intercambiando y seguimos luchando por una América Latina más justa, más solidaria, más democrática, en paz, más participativa también, por supuesto, y con protagonismo popular. Va a estar el video disponible en las redes sociales de Claxo dentro de muy poco y ustedes seguramente van a poder compartirlo también en sus redes y entre sus contactos. Un fuerte abrazo y muchas gracias. Chao. Fuerza. Chao. Gracias, Chao. Verónica.